Buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto poder recibirles en una actividad más de este mes de la mujer, donde hemos tenido una serie de conferencias, charlas y conversatorios donde hablan justamente de diversos procesos y emociones que nos construyen y nos deconstruyen todo el tiempo. La Escuela Preparatoria número 2, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer Garza, y como parte del proyecto Retoma el Vuelo, les da la más cordial bienvenida a la charla La libertad de construirme desde el autoconocimiento. Tema que será abordado por una profesional de la salud, que con su perspectiva y experiencia nos guiará para entender estos procesos tan complejos en torno al autoconocimiento y las emociones. Me permito presentar al especialista que estará a cargo de esta charla, la maestra Cristal Yamilet Guevara, quien cuenta con la maestría en Teoría y Técnicas Psicomusicales Humanistas, egresada del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, egresada también de nuestra máxima casa de estudios, de la licenciatura en Psicología, cofundadora y participante del Centro Cultural de Desarrollo Integral Hari Hari Yoga en la ciudad de Pachuca, donde se desempeña como psicoterapeuta y musicoterapeuta humanista, instructora de yoga, terapeuta sonora y terapeuta de lenguaje y comunicación. Ha participado también y ha colaborado en la Secretaría de Educación Pública, en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación, como psicóloga orientadora en educación especial, maestra de lenguaje y comunicación. También se desempeña en un consultorio particular desde el año 2017. Ha colaborado en el programa Constrúyete del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha sido asesora experta en diversos temas respecto a la discapacidad. Ha colaborado en talleres y capacitación para atención a personas con barreras para el aprendizaje asociados a la discapacidad. También ha participado en la Asociación Quinta Arcoíris como psicóloga y auxiliar en equinoterapia. Y también ha colaborado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Coordinación Municipal de Actopan, y ha sido instructora de diversos talleres. Muchas gracias, Cris, por tu presencia. Escucharte, leerte, de verdad es una oportunidad que a todos nos construye, que siempre nos deja aprendizaje, y de manera particular es un honor poder haber compartido las aulas contigo en la licenciatura en Psicología, la amistad, y el día de hoy al leer este currículum tan maravilloso, sentirme tan orgullosa también de todo lo que has logrado, todo lo que has aprendido, y reafirmar que a pesar de los años, los lazos de amistad siguen y que eres de esas personas que dejan huella, y sé que el día de hoy dejarás huella en todas las personas que te van a escuchar. Muchas gracias por tu presencia, Cristal. Muchas gracias a ti, Selma, muchas gracias a la universidad, a quienes desde el lugar en el que estén colocados o colocadas hacen posible el poder acercar a cada vez más personas la información desde cualquiera de los ámbitos. Yo efectivamente, como lo dices, soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, desde este lugar es para mí sobre todo una alegría muy profunda poder devolverle un poquito a esta universidad que nos dio tanto. Te agradezco esta bella presentación, pero sí quiero decir que de todo lo que dijiste, lo más importante de ahí es que somos amigas tú y yo. Y esa es la parte que a mí más me llena en este momento porque independientemente de los caminos que hemos tomado, pues aquí está, ¿no? Aquí está el vínculo y aquí está una de esas muestras de que esta vida justo se trata también de esto. Se trata de conectarnos con nosotros, con nosotras, pero también se trata de conectar con los otros, con las otras. Entonces, te agradezco la bella presentación y quiero que sepas que lo que más me emociona de todo lo que dijiste es poder ser tu amiga. Te lo agradezco. Me dirijo ahora a ti que estás ahí en el espacio en que te encuentres, escuchando, mirando esta participación que me permiten hacer.
y, y te agradezco tu escucha, te agradezco tu presencia. Lo primero con lo que me gustaría empezar sería con un muy breve ejercicio antes de pasar a esta charla que hemos llamado, justo así como lo dijo Selma, la libertad de construirme desde el autoconocimiento. Entonces me gustaría poder comenzar con un breve ejercicio para el que pido tu voluntad, tu disposición. En el momento que tú mires esto, te pido que puedas disponerte en un espacio. No es necesario que sea un espacio libre de ruido, no es necesario que te alejes de donde estés o que les digas a todos, cállense, que voy a hacer un ejercicio, porque la vida no es así. La vida es estar donde estemos y hacer lo que necesitemos hacer desde ese lugar, en esas condiciones. Si hay algo que necesitamos transformar, pues entonces vamos buscando las formas, pero de entrada no hay un entorno ideal. Entonces solo te pido que encuentres la forma de disponerte a este breve ejercicio y sin más, entonces vamos a comenzar. Te voy a pedir que puedas por un momento cerrar tus ojos. Una vez que hayas cerrado tus ojos, te voy a pedir que pongas atención a todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Trata de percibir sonidos, tanto en el espacio en que te encuentres como hacia lo más lejano. Trata de percibir también las texturas, la de tu ropa, la de tus zapatos, de la mesa en que estás, tal vez, frente a la cual estás. Incluso el viento que pueda tocar, rozar tu rostro, tu piel. Percibe la temperatura del espacio en que te encuentres. Percibe los aromas. Percibe incluso la luz que pueda colarse a través de tus párpados. Reconoce cuáles de estos elementos te son agradables, cuáles te son desagradables o incómodos, pero no intentes cambiarlos, solo mientras no atenten contra tu integridad, permite que todo esté ocurriendo alrededor tuyo. Inhala profundo y exhala por tu misma nariz. Y ahora cambia tu foco de atención. Concéntrate ahora en tu cuerpo. Percibe de forma global si hay alguna sensación a nivel de piel, de músculos, de huesos, de órganos internos que ahora mismo llame tu atención. Y trata de reconocer si está asociada con algo. Tal vez te duelen los pies porque caminaste, solo observa, no cambies nada, solo date cuenta. Tal vez te sientes realmente cómodo, cómoda, no haya ninguna sensación tan intensa. E independientemente de lo que encuentres en tu cuerpo, de manera interna, solo dile a tu cuerpo, te estoy escuchando. Tu cuerpo tiene un lenguaje a partir del cual te habla, se comunica contigo. Estar atenta, estar atento, es una manera de poder
atenderlo en cualquiera de los planos que vaya necesitando. Cambia ahora tu foco de atención y percibe tu estado energético. Percibe tu ritmo cardíaco, tu respiración, si es agitada, si es calmada. Si sientes la necesidad de moverte o si estás en calma. Tu estado energético es alto, es bajo y tampoco cambies nada. Cambia tu foco de atención y ahora, independientemente de qué tan familiarizado estés con tu plano emocional, trata de ver si puedes reconocer cómo te sientes ahora mismo. Solo como observadora. Observa el flujo de tus pensamientos y deja que pasen. No pelees con ninguno de ellos, pero tampoco te enganches con ninguno de ellos. Solo obsérvalos. Y ahora te pido que te hagas consciente de que a pesar de poder reconocer y observar cada uno de estos planos, el físico, el energético, el emocional y el mental, hay un plano más que es el espiritual y que no es otra cosa más que tu esencia. Eres tú como esta chispa que está dentro de este vehículo que es tu cuerpo y que desde ahí anima todo lo que tienes en cuanto a herramientas burdas y sutiles, toda esta tecnología tuya en esta experiencia material de ser una mujer, de ser un hombre, de estar en el contexto en que te encuentres. Todo lo que puedas hacer con estas herramientas está movido desde esa esencia que eres tú. Date cuenta de esto y date cuenta de cómo se siente ser esta esencia contenida en este gran vehículo. Desde ese lugar conecta con tus deseos, con tus necesidades. Pregúntate por qué estás ahora mismo aquí. Y lleva tu voluntad hacia una intención, un para qué. ¿Para qué estás aquí ahora mismo? Cuando lo hayas reconocido, nómbralo dentro de ti, ponlo en una frase. Inhala profundo, exhala suave y muy despacio comienza a abrir tus ojos. Parpadea un poquito y reencuéntrate aquí, en este espacio. Bienvenida, bienvenido. Te pido que puedas quedarte para poder recibir esto que ahora mismo te quiero compartir.
Muy bien. Si estuviéramos en un entorno presencial, ahora mismo les preguntaría cómo están, pero bueno, o en una interacción directa, pero ahora mismo date cuenta tú de cómo estás. Esta charla se nombra La libertad de construirme desde el autoconocimiento. Por esa razón quise empezar con este ejercicio, porque conocernos implica darnos el tiempo para poder estar con nosotras, con nosotros mismos. Esta charla está en el marco del mes de la mujer. Entonces, bueno, voy a tratar de dirigirme a ustedes, compañeras, pero bueno, sabemos que esto siempre puede estar abierto a quien se quiera acercar, entonces trataré de tampoco perderles de vista a ustedes, compañeros. Muy bien, entonces partamos desde donde miramos nuestra existencia. En este caso, el marco desde el cual me acerco a ustedes es el de poder mirar a la persona entendida como este sujeto responsable e integrado que está autodefinido en la libertad de su accionar. Esta es una frase de un psicólogo humanista, Carl Rogers, y que me parece que condensa gran parte de la belleza que es ser esto que podemos ser ahora mismo, que es seres humanos. Poder tener la libertad, pero también la responsabilidad de elegir cómo me voy integrando en mis propias experiencias. Somos sujetos en proceso de convertirnos en personas en medio de angustia y el enfrentamiento a continuas decisiones que ante todo van a requerir de nosotras un total compromiso y una total responsabilidad personal. Entonces vamos enmarcando desde dónde nos estamos mirando. Seamos mujeres, seamos hombres, somos esta misma entidad, esta persona. ¿Qué más podemos considerar? Bueno, si pueden mirarlo aquí, hay una especie de camino o de proceso en el cual hay que contemplar una serie de circunstancias. La primera, el que el ser humano por sí mismo es un ser de motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que realizamos no lo hacemos producto del azar, es decir, todo el tiempo estamos movidos por algo que está pasando internamente a partir de lo que recibimos del exterior y que nos lleva a esta toma de decisiones. Podemos estar motivados, podemos estar motivadas. Denme un segundito, por favor. Listo. Cuando sentimos deseos, cuando sentimos anhelos, voluntad, ansia, carencia o necesidad. Esta motivación va a ser siempre personal, es decir, siempre va a partir de mí y de nadie más. Mi acción siempre va a ser responsabilidad mía y se va a reflejar justo en las decisiones que tome y que se van a convertir en estas conductas que puedan ser observables no solo por mí, sino también por otras personas. Existen desde este punto dos tipos de motivación: motivaciones por deficiencia o motivaciones de desarrollo o por necesidades. ¿A qué se refieren las primeras? Se basan en las propias necesidades básicas, primarias o deficitarias. Algo que necesito recibir, como puede ser justamente alimento, vestido, ¿no? Todas estas circunstancias que si no las tengo, voy a estar necesitando buscarlas. Y las segundas son estas que nos hacen ser menos dependientes o menos solo espectadores pasivos o pasivas y más autónomos y autodirigidos. Estas necesidades son en sí mismas un buen proceso porque nos permiten ir siendo como activas
en nuestro proceso, valga la redundancia, de desarrollo personal y se convierten desde ahí en algo gratificante y en algo excitante. Son estas cosas que nos van moviendo ya no solo hacia la supervivencia, sino hacia un lugar mucho más profundo, que es el de nuestros sentidos de vida y la mirada hacia la trascendencia. ¿Qué otra cosa estamos considerando al mirarnos? Estamos considerando que hay un proceso que es muy propio también, que es el de sentir. Y sentir es estar implicado o involucrado en algo. El sentimiento, dice aquí, es esencialmente un asunto de vinculación o relacionamiento. Y yo me puedo vincular no solo con lo externo, también me puedo vincular conmigo o con todos mis procesos internos y desde ese lugar también ser capaz de identificar qué es lo que siento en estas vinculaciones y en estos relacionamientos. Una vez que ha quedado más o menos esbozada cuál es la postura o el marco desde donde nos estamos mirando, entonces pasaríamos a esta siguiente pregunta, que es: ¿cómo está conformada nuestra identidad? Y bueno, espero que las imágenes ya nos estén dando alguna idea, porque uno de estos hilos yo siempre lo comparto de esta manera, me gusta mirarlo de esta manera. Es como si tuviéramos justo unos lentes, pero que en vez de tener cristales tuvieran una especie de mallita, así como el mosquitero, ¿no? Que si recordamos es como una especie de tejido que está hecho de diferentes hilos. Y ese primer hilo con el que vamos a construir nuestro filtro de la realidad, es decir, cómo percibo yo todo lo que ocurra dentro y alrededor mío, un primer hilo son mis creencias. Mis creencias pueden ser una herencia que voy recibiendo de los entornos en donde yo estoy, ¿no? Puede haber creencias en las frases que me repetía siempre mi mamá, o puede haber creencias que yo reciba de los medios, ¿no? Puede haber creencias, sin embargo, también que partan de mi propia experiencia. Yo también voy construyendo mis creencias a partir de mi propia experiencia. Voy entrelazando todos estos elementos y se van convirtiendo como en esas máximas a partir de las cuales yo opero. Un segundo hilo de este filtro a través del cual yo miro la realidad es el de mis heridas primarias. Las heridas primarias son esas huellas que yo puedo haber recibido desde que soy muy pequeña o muy pequeño y que pueden estar enmarcadas en temas muy concretos, ¿no? Hay heridas de abandono, hay heridas de vergüenza, hay heridas de rechazo, ¿no? Y hay otras heridas que pueden haberse generado por situaciones que en ese momento yo percibí de cierta forma, incluso si no hubo una intención de quien lo provocó, por decirlo así, de lastimarme en ese plano. Pero una vez que se genera esta huella, entonces esa herida me va a acompañar por la vida y va a ser mi gran maestra. Ese es el regalo de la herida primaria, que va a quedar justo como esa cicatriz que a lo largo de mi vida yo me voy a ir encontrando, y entonces puede que yo me encuentre con que para mí es particularmente angustiante la idea de que si estoy a lo mejor con una pareja, esa pareja en algún momento se pueda retirar de mi vida porque a lo mejor estoy marcada por una herida de abandono. Y sin embargo, el gran regalo es que cada vez que aparezca ante mí nuevamente esta herida, voy a tener la posibilidad de volver a mirarla, pero yo ya no voy a ser la misma persona. Ya voy a haber avanzado y ya voy a haber integrado nuevas herramientas que me van a permitir relacionarme cada vez de una forma distinta con estas heridas. Y un tercer hilo de este tejido, que es nuestro filtro, son nuestros procesos internos activos. Es decir, eso es lo que más como inmediato tenemos. Este proceso emocional
cómo me voy sintiendo cada momento ante cada circunstancia, es otro de esos filtros. A lo mejor puede haber experiencias que si me agarran en un momento de calma, yo las pueda recibir justo desde ese lugar y diga, bueno, no pasa nada, yo puedo con esto. Pero esa misma situación, si me agarrara en un momento de preocupación o de enojo, es posible que no la mirara yo de la misma forma. Y la situación puede no estar siendo distinta, sino que mi proceso interno activo es el que en este caso estaría siendo diferente. Y estar consciente de estos tres elementos a la hora de identificar cuál es mi filtro a través del cual yo percibo la realidad, es una eh, es algo muy importante porque me va a permitir estar justo en esta conciencia continua de desde qué lugar interno es que yo estoy actuando a cada momento. Justo con respecto a, a este último hilo de mi filtro, que es el proceso interno activo, podemos mencionar a 5 emociones básicas que son parte de mi kit, parte de mi equipo de herramientas con las que cuento para poder hacer frente a lo que sea que se me presente. Y una de las emociones básicas es el miedo. Partamos del hecho de que ninguna emoción es ni positiva ni negativa, sino que solo son herramientas y herramientas que me ayudan a poder gestionar lo que yo estoy percibiendo. El miedo entonces es una emoción que me permite identificar riesgos y desde ese lugar entonces yo puedo tomar decisiones. Claro que con cada emoción nosotros podemos ir teniendo aprendizajes que vengan de nuestro entorno quizás o de las experiencias y de cómo hemos sido retroalimentados o retroalimentadas en estas experiencias y a lo mejor de esa manera puedo yo percibir como una situación de riesgo algo que quizá no lo sea tanto, al menos no en mi integridad como básica o directa. Es decir, un riesgo directo sería que si yo me coloco en la orilla de un barranco y yo doy un paso más, ¿no? Por supuesto que ahí podría acabarse mi existencia al momento en que yo cayera. Y ahí hay un riesgo directo, ¿no? Pero hay otros riesgos, por ejemplo, el riesgo a verme expuesta o expuesto a la vergüenza si yo hablo frente a un público y esa circunstancia también me podría generar miedo y podría decirse que este miedo sí podría gestionarse de otra manera si yo revisara todo mi esquema de creencias y entonces pudiera identificar que quizá el riesgo no es tan comprometedor, ¿no? Pero bueno, entonces el miedo es una de estas herramientas. La alegría es otra de estas herramientas. Y es una herramienta que me permite generar toda esta energía para poder expandirme y transmitir esta energía a otros. Es una emoción que habitualmente es cómoda, aunque también, dependiendo de mi experiencia, puede ser que ni siquiera me la pueda permitir por alguna circunstancia particular. Entonces, por eso es súper importante que yo pueda estar consciente todo el tiempo de cuál es mi relación con estas herramientas, cuáles me cuesta trabajo contactarlas porque a lo mejor me dijeron que eso no debía sentirse. Hay frases para todo, ¿no? No tengas miedo porque quien tiene miedo es cobarde. Y bueno, incluso para emociones como la alegría, que podría considerarse mucho más fácil, hay a quienes no se les ha permitido también y por ello también les cuesta trabajo relacionarse con ella. Entonces la gran pregunta sería, ¿yo cómo me relaciono con estas emociones? Una tercera emoción básica es la tristeza. Y la tristeza también es una emoción, también es una herramienta que me va a permitir identificar aquello que para mí es importante. Yo me puedo sentir triste a partir de un anhelo de algo que no tengo y desearía poder tener, o a partir de una pérdida por algo que tenía y ya no tengo ahora, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos, esa tristeza
lo que me va a estar diciendo es que eso que anhelo o que eso que perdí para mí era importante. Entonces, poder atender y escuchar también a esta emoción es fundamental para poder entonces saber qué es lo que necesito en ese momento. Y podemos pensar a veces que, sobre todo cuando se trata de emociones que no sean incómodas, quizá el camino sea buscar cómo eso desaparezca. Sin embargo, uno de las principales enseñanzas de las emociones básicas es que podamos también quedarnos con ellas, por lo menos hasta escucharlas lo suficiente para saber entonces por qué apareció en mí, ¿no? O para qué apareció en mí. Una cuarta emoción básica es el enojo. Y el enojo también es una emoción fundamental porque es esta emoción que me carga energéticamente y me carga para que yo pueda hacer algo con esa energía, que en este caso habitualmente es poder poner un límite. Yo me voy a sentir enojada o me voy a sentir enojado cada vez que algo del entorno sienta que está transgrediéndome. Y entonces poder dar cabida a este enojo también va a ser súper importante porque me va a permitir saber hacia dónde necesito canalizar este límite. ¿No? Claro, es importante de cada una de estas emociones poder gestionarlas para que mi expresión de ellas haga que ni me lastime ni me lastime a otras, pero permitírmelas y, y sobre todo identificar para qué está apareciendo en ese momento, me va a permitir tener una mejor relación con ellas y poder darles también ese espacio digno dentro de mí y permitirles que me ayuden, porque al final están también para eso, para ayudarme. Y una quinta emoción básica es esta del amor. El amor o el cariño es esta emoción básica que sobre todo me va a llevar hacia la necesidad de conexión, ya sea con lo mío, conmigo o o con los demás, con las demás. Entonces, bueno, de estas emociones básicas hay una serie, se desprenden una serie de posibilidades si empezamos a pensar en términos de intensidad o en términos de mezcla de ellas. De modo que puedo tener un miedo muy pequeño que apenas sea una inquietud, o puedo tener un miedo tan grande que se convierta en un pánico, o puedo tener una mezcla de tristeza y enojo que a lo mejor, si me acerco lo suficiente a observarla, me pueda dar cuenta que es tal vez una decepción, ¿no? Y de esa manera, empezando a pensar en estas emociones básicas como un espectro a partir del cual puedo yo ir identificando diferentes planos y diferentes intensidades, entonces me va a ayudar a reconocer con más claridad cómo me siento a cada momento y sobre todo poder saber que detrás de eso que estoy sintiendo siempre va a haber una necesidad que yo voy a entonces a estar teniendo que atender. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Es una gran pregunta, porque habitualmente no nos enseñan a identificar estas emociones. Entonces puede pasarnos que pase mucho tiempo antes de que me dé cuenta de que lo que tengo a lo mejor es enojo, ¿no? O nos han enseñado a truquearlas de modo tal que es común que yo a lo mejor ya lo sentí en el cuerpo porque siento un nudo en el estómago y siento la energía en mis manos, pero entonces cuando me preguntan, ¿estás enojada? ¿Estás enojado? Yo digo, no, y con la mandíbula apretada, ¿no? Entonces, una manera y la manera como más rápida y más directa de por lo menos empezar a acercarme a identificar cómo me siento va a ser este gran lenguaje del que les hablaba hace rato, que es el lenguaje del cuerpo. Y entonces voy a descubrir que las emociones se localizan también en mi cuerpo. Y claro, puede haber variaciones. La experiencia humana siempre va a ser individual,
pero energéticamente de pronto sí hay coincidencias. Entonces de pronto podemos hablar de que el miedo puedo sentirlo en la vibración de mi cuerpo, ¿no? O la alegría puedo sentirla en la expansión de mi pecho, ¿no? Y en esta necesidad como de abrirme y que los demás sientan esto que yo estoy sintiendo, que la tristeza puede sentirse como una opresión en el pecho, que el enojo puede sentirse en mis mandíbulas apretadas o en el nudo de mi estómago o en los puños que ya están listos para poner la defensa, ¿no? Y que el amor también es algo que yo puedo sentir en mi cuerpo, ¿no? Luego entonces, con este proceso de ir acercándome a identificar qué siento, viene la responsabilidad de qué voy a hacer con eso, ¿no? Creo que es la tía de Spider-Man quien le dijo esto a Spider-Man, o su tío, no lo recuerdo, pero con con un regalo viene también una responsabilidad. Entonces, para ello traigo hoy para ustedes una mnemotecnia muy sencilla que espero que puedan integrar a su vida para que les ayude a gestionar esta parte de qué hago una vez que siento. Por eso la nombré aquí como una mnemotecnia para llevar y se las puse dentro de un paquete biodegradable porque hay que cuidar el medio ambiente. Y esta mnemotecnia consiste en lo siguiente. Vas a colocar tu mano, tu brazo izquierdo frente a ti de esta forma y tu brazo derecho lo vas a sostener sobre esa base. Y vas a decir entonces, siento. Después vas a elevar tu brazo hacia tu frente y vas a decir, pienso. Por último, vas a dirigir tu palma hacia el frente y vas a decir, actúo. Siento, pienso y actúo. Siento, pienso y actúo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que yo voy a tener siempre como la primera impresión y el primer registro va a ser esta sensación corporal que va a estar conectada con la emoción y que me va a hacer saber que algo está pasando y que algo estoy ya recibiendo de una forma específica. Pero entonces, si yo no hiciera este proceso, podría correr el riesgo de sentir y actuar. Y entonces a lo mejor se me atravesó alguien en el tránsito y yo sentí el miedo y además sentí el enojo y de inmediato le contesto con ofensas o me bajo del coche y le digo hasta de qué se va a morir, ¿no? Y después regreso a la conciencia y digo, ouch, creo que reaccioné sin pensar en los riesgos o en las consecuencias, ¿no? Entonces, esta mnemotecnia a lo que nos invita es a no reaccionar únicamente, sino a pasar siempre por el filtro de la conciencia, todo lo que yo sienta para poder tomar desde ese lugar las mejores decisiones. ¿Y cuáles son estos tipos de sentimientos que podemos tener? Bueno, pues hay sentimientos primarios o innatos que, como aquí dice, nos ayudan porque promueven la supervivencia y el desarrollo, nos mantienen vivos o forman parte de la esencia de la persona. Son estos sentimientos básicos de los que ya les hablaba: miedo, afecto, tristeza, enojo o alegría. Hay otros tipos de sentimientos que son sentimientos existenciales o de desarrollo y que van a promover nuestro desarrollo y esto de lo que les hablaba, el camino hacia la trascendencia. Son producto del desarrollo y de lo que vamos haciendo con estas emociones o sentimientos básicos. ¿Cuáles pueden ser?
no siempre van a ser cómodos. Puede ser el sentimiento de soledad, de la angustia existencial, del amor, de la impotencia, de la ternura, de la paz. Y esto que yo pueda sentir me va a estar moviendo, lo decíamos al principio, somos seres de motivaciones. Entonces, estos sentimientos existenciales, lo importante es que no son pasivos, es decir, una vez que aparecen o se configuran, me van a pedir hacer algo con ellos y habitualmente si yo logro identificarlos y gestionarlos, me van a llevar hacia mi propio crecimiento y mi propio desarrollo. Existen otro tipo de sentimientos, que son sentimientos que a veces introyectamos o aprendemos, pero desde lugares que son más difíciles porque nos llevan a lastimarnos o a lastimar a otros. Este tipo de sentimientos detienen el desarrollo y son producto muchas veces de estos aprendizajes sociales que tenemos y es urgente que podamos revisar porque considero que son estos aprendizajes muchos de los que ahora mismo nos tienen en pugna con nosotras mismas, en pugna entre nosotras, en pugna con los otros, ¿no? En pugna como hombre con las mujeres, en pugna como mujer con otras mujeres, en pugna con mi mamá, en pugna con mi pareja, ¿no? Y son aquellos que lo único que ocurre es que también nos están hablando de nuestras necesidades, pero quizá están siendo tan como obnubilados o están mezclando tantas cosas al mismo tiempo en este término de creencias, de heridas y de emociones, ¿no? El filtro del que les hablaba, que entonces es súper importante poder revisarlos para poder ir bajando hacia lo esencial y poder ir encontrando tanto los puntos de encuentro conmigo como los puntos de encuentro con los demás. Estos sentimientos pueden ser como la depresión, la culpa, la vergüenza, el aislamiento, la devaluación, la angustia neurótica, la lástima. No quiere decir que estos no debamos sentirlos, porque además justo los sentimientos no es algo que yo elija sentir, sino es algo que aparece, como les había mencionado. Pero si yo me doy cuenta que lo que siento me está llevando a lastimarme o a lastimar a otros, entonces es importante que yo los pueda revisar con mucho cuidado. Para ello entonces aterrizamos en hechos completamente validados, checados, ¿no? Con sello de calidad, así como lo pueden ver aquí, ¿no? Y vamos a mencionarlos entonces. Hechos acerca de los sentimientos. Detrás de cada sentimiento siempre hay una necesidad profunda. Solemos negar estos sentimientos cuando nos resultan amenazantes o dolorosos. Sin embargo, si yo me permito aceptarlos, nuestra salud integral mejora a medida que yo me permito sentir y expresar con honestidad, sin juicios y con compasión, mis sentimientos. Otro hecho que suele ser sorpresivo para muchas personas es que es posible sentir una diversidad de sentimientos en un mismo momento. Esto quiere decir que puedo haber perdido a lo mejor a mi madre o a mi padre y sentir una tristeza profunda por esa pérdida y sin embargo en mi ser hay espacio para todas las emociones al mismo tiempo. Entonces, el estar triste por esa pérdida no me quita la posibilidad de poder sentir alegría por algo que a lo mejor ocurra ahora mismo en mi vida, porque venga a visitarme alguien que a mí me parezca muy importante, ¿no? Yo puedo sentir esa tristeza profunda por mis padres y al mismo tiempo sentir esa alegría profunda por la visita que vino a verme. Y los sentimientos no se confunden y los sentimientos no chocan ni piden espacio único y exclusivo, ¿no? Eso también es bien importante porque de esa manera podemos reconocernos en esta capacidad para gestionarlos y para poder estar trabajando desde ellos también. Y otro hecho
es el que negar nuestros sentimientos solo genera que estos se instalen en mí y no puedan entonces cumplir nuestra función, perdón, con su función. A veces nos dicen, ¿no? Es que ya no debes estar enojado, el que se enoja pierde, y entonces me trato de obligar a no sentir algo que de por sí ya estoy sintiendo, ¿no? Y dice un dicho psicológico, lo que resistes, persiste. Entonces, aunque parezca que me pueda poner en riesgo permitirme la emoción, lo cierto es que cuando yo me la permito, entonces el sentimiento sabe que ya está siendo escuchado y puede entonces ahora sí dar paso a cualquier movimiento, incluso a poder desaparecer. Y bueno, por último, este hecho, el que los sentimientos revelan lo que una situación significa para mí. Lo que yo sienta con cada una de las circunstancias, como decía al principio, va a hablar única y exclusivamente de mi experiencia. Y claro, va a ser mi responsabilidad poder decirme esto con honestidad y con claridad, y también poder comunicar esto a otras personas, porque de esa manera voy a poder ir haciendo este proceso de encontrarme con los otros y establecer estos vínculos de una forma que sea favorable para todos. ¿Y cuáles son estas formas? Bueno, para ello tenemos que preguntarnos qué hacemos con los sentimientos. Bueno, aquí está a manera de afirmación. ¿Qué hacemos con los sentimientos? A veces tenemos formas neuróticas, como cuáles: evitar los sentimientos, negar los sentimientos, proyectar los sentimientos en otros. Cuando yo veo más, como dice el dicho, veo más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Intelectualizarlos, explicarme, justificarme por qué no debo o si debo sentir algo, ¿no? O minimizarlos. También a veces no le doy la suficiente importancia o pongo mi foco de atención más en que los demás puedan cubrir con sus necesidades, y a veces sacrifico las mías en ese proceso. Entonces, tampoco minimizar los sentimientos es la mejor forma. ¿Cuáles son nuestras alternativas entonces? ¿Cuáles serían nuestras formas sanas? Perdón, olvidé esta última parte, que es, así como minimizarlos no nos lleva generalmente a un buen puerto, exagerarlos tampoco me va a llegar. En cualquiera de esos casos hay un desbalance, ¿no? Hay como un irme a un extremo, y esos extremos lo que van a hacer es que yo pierda mi centro, que yo pierda mi enfoque, y que entonces sea más difícil poder gestionar estos sentimientos. ¿Cuáles son entonces mis alternativas? Ahora sí, por supuesto, reconocerlos, poder nombrarlos, es lo primero. Una vez que los reconozco y los nombro, entonces poder permitirme, poder comprender que eso que estoy sintiendo es válido, y poder identificar qué me dice de mí. Aceptarlos como parte de comprenderlos. Asumirlos, es decir, responsabilizarme de que eso que estoy sintiendo es única y exclusivamente mío y depende de mí qué hacer con ellos. Y entonces permitirme expresarlos. Hay una máxima que yo suelo repetir mucho, que es esta: siempre que pueda hacerlo sin lastimarme ni lastimar a otros, tengo entonces esta posibilidad de expresar aquello que yo necesite y pedir incluso ayuda para poder gestionar esto por lo que yo esté pasando. Amarlos, por supuesto. Reconocer, como les decía hace rato, que estos sentimientos solo son herramientas, ¿no? A veces también podemos llegar a pensar que el sentimiento no es algo que yo tengo, sino es algo que me invade, o algo dentro de lo que yo estoy como perdida o como perdido. Es parte como de, no, quizá no exagerarlos, pero sí perder la noción de que el sentimiento en realidad es una herramienta mía. Es decir, que yo puedo tomarlo y yo puedo elegir dónde lo voy a colocar y cómo lo voy a escuchar y atender.
En todo caso, lo importante es hacernos conscientes de lo que hacemos con ellos y hacernos responsables de cómo los vamos gestionando. Y me podrán decir, bueno, sí, suena padrísimo, pero ¿y cómo lidio con esto? Justo como les decía hace rato, una de las primeras cosas para entender es que lo que resistes persiste. Luego, entonces, hay que poder reconocerlos con honestidad, con aceptación y con compasión. Estas son 3 claves importantes a la hora de acercarme a mis propias emociones, pero también a la hora de entender lo que le está pasando al otro. Saber que cada uno está con su propio paquete de creencias, de heridas y de emociones, y entonces poder también desde la empatía poder identificar que el otro también está lidiando con todo eso, quizá pueda ayudarnos a poder no dejar de reconocer mis necesidades, pero también empezar a identificar las necesidades de los demás y poder ir encontrando de esta forma ese puente o tendiendo ese puente para poder encontrarme en un buen punto donde tanto mis necesidades como las de los demás puedan verse satisfechas. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, hay un término muy bello que es el término del arraigo. Para poder explicarlo, traje para ustedes esta frase que dice, para poder acceder a la cima, la base debe ser firme. Es decir, a veces nos pueden llegar a compartir cosas que si bien son valiosísimas, muchas veces no es como que puedan llevarse a cabo de un momento a otro. Nos pueden decir, pues es que tienes que desapegarte, suelta, ya no pienses en eso. O ese tipo de circunstancias en donde parece como si la fórmula estuviera muy clara y como si, caray, fuéramos nosotros quienes no sabemos cómo hacerlo, y entonces súmale a lo que estás sintiendo la culpa o la vergüenza o lo que sea de no poder hacer algo con eso como te dicen que deberías hacerlo, ¿no? No sé por qué sigues pensando en tu ex, no sé por qué no puedes dejar de comer tanto, no sé por qué, si está súper fácil. Claro, la experiencia siempre es personal. Y se puede lidiar desde la aceptación, desde el reconocimiento, desde la identificación de mi necesidad. Yo puedo ir viendo cómo poder ir atendiendo esas necesidades, buscando las formas alternativas que hagan que si yo me venía lastimando a través de la comida o a través del arrepentimiento o de la culpa, más bien pueda ir acercándome a la responsabilidad, a la gestión, a la aceptación, a la comunicación, a lo que sea que en ese momento me pueda hacer que me salga como de ese círculo vicioso y pueda entonces encontrar caminos hacia la luz. Y para eso el arraigo es una herramienta muy valiosa. Esta herramienta la explico también siempre con este ejemplo y es, no sé, quizá ustedes han visto en películas o en telenovelas como cuando a alguien le dan una noticia súper fuerte, le dicen, te voy a dar una noticia, pero por favor siéntate porque es fuerte. O si no le avisan que le van a dar una noticia súper fuerte y de pronto se la dan, el personaje lo que tiene que hacer es como agarrarse de algún lado y justo arraigarse. Este concepto del arraigo es una herramienta intrínseca, es algo que tenemos y que nos ayuda a poder ir conectando con la noción de que pase lo que pase, estoy sostenida. Pase lo que pase, estoy sostenido. No hay nada con lo que yo no pueda lidiar. Puede ser que vaya a necesitar ayuda, pero no hay nada que pueda tener yo como experiencia humana con lo que no pueda lidiar. Y los tipos de arraigo que existen, de entrada es esta conciencia, saber que pase lo que pase, yo voy a poder con eso, incluso si ahora parece insoportable, incluso si ahora parece como que nunca se va a terminar.
¿no? Claro, hay situaciones de riesgo donde lo más importante es poner a salvo mi integridad. Si yo vivo en una situación de violencia, quizá ahí sí es como, no es tanto como quedarse en un yo voy a poder con esto y seguirse poniendo en riesgo, ¿no? Hay circunstancias finas que poder pensar, pero en cualquiera de los casos es, puedo con esta situación, quizá en un ejemplo como ese, en los términos de decir, yo puedo buscar las redes de apoyo y mis propias herramientas internas para salir de este riesgo, para salir de esta situación de violencia, para retirarme si es necesario, ¿no? Eh, un segundo tipo de arraigo, cuando se trata de emociones que a veces siento que me invaden y que no voy a poder con ellas, es justo la respiración. Hace rato cuando hacíamos el ejercicio, por eso les hacía justo este recordatorio de inhala profundo y exhala, porque en la inhalación y en la exhalación hay todo un proceso fino de símbolos que me conectan con cómo recibo la vida al inhalar, cómo resisto y cómo me mantengo en esta vida cuando yo retengo la respiración, cómo suelto, cómo me permito también desapegarme y cómo me puedo quedar también en el vacío, cómo puedo lidiar con las pérdidas. Estos 4 símbolos están en algo tan cotidiano para nosotros como el inhalar y exhalar. Otro de los arraigos está en la vista, ¿no? Seguramente alguna vez han visto a una persona que tiene un accidente y cuando después de que ocurre el accidente le dicen, por favor no dejes de mirarme, conéctate conmigo porque si no te conectas igual y te duermes y perdemos conciencia. Bueno, pues mi vista también a veces me puede ayudar a conectarme conmigo, ¿no? Y a no perderme con todo lo que pueda estar pensando y sintiendo y que sienta que me pueda ser abrumador. Hay arraigos de pie, sentado, recostado, y son símbolos corporales que me pueden ayudar cuando yo sienta una emoción que en ese momento me parezca tan intensa que pueda yo pensar que no voy a poder con ella. Entonces yo puedo buscar conectar todos mis puntos de apoyo en bases firmes, recargarme en una pared, sentarme en una silla con mis isquiones bien apoyados, las plantas bien apoyadas, las palmas bien sostenidas, y entonces sentado, sentada, yo poder decir, pase lo que pase, estoy sostenida. Pase lo que pase, puedo con esto. ¿Ok? Herramientas para la comunicación. Es súper importante poder desarrollarlas, poder aprenderlas. Es increíble la cantidad de desencuentros que hay a partir de dificultades en la comunicación, malentendidos, cosas que asumimos que está pensando o que está sintiendo el otro, pero que no sabemos de cierto y que sin embargo tomamos decisiones a partir de eso que creo que le está pasando al otro. Y cuando nos regresamos y nos detenemos y digo, pues es que yo hice esto porque pensé que tú esto, bla, 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 y el otro me dice, pero es que yo no estaba sintiendo esto, yo no estaba pensando esto, perdón, mi intención no había sido esta, ¿no? Hay una cantidad inmensa de dificultades, ¿no? Me atrevería casi a afirmar que todos los problemas en el mundo tienen que ver con dificultades en nuestra comunicación, pero bueno, no voy a ser tan intensa. Pero lo cierto es que la herramienta de revisar también mi comunicación es otro de estos elementos de ¿y cómo lidio con todo esto que es ser humano? Y hay una herramienta muy linda que se llama, o una técnica, un método muy lindo que se llama comunicación no violenta y que es el que les comparto aquí. Es poder identificar de cada circunstancia qué es lo que yo estoy percibiendo, qué me está haciendo sentir, cómo me siento ante esto que estoy percibiendo
poder identificar entonces cuál es la necesidad detrás de esto que estoy sintiendo y a partir de eso poder formular también peticiones. Esto es mucho más profundo, por supuesto, y bueno, a lo mejor aquí no tendríamos el tiempo para revisarlo con mucha calma, pero les invitaría a que se acerquen a ese modelo, ¿no? Es el modelo CNV, Comunicación No Violenta, porque es una forma muy bella que existe para poder ir revisando cómo hago para comunicarme o dónde pongo barreras en mi comunicación sin darme cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las herramientas y solo son un par de herramientas que les comparto, pero finalmente lo que quiero compartir con esto es que podamos saber que hay cómo, ¿no? No solo es identificar qué, sino por supuesto pasar al cómo voy a hacer con todo esto. Y me gustaría que el mensaje que quedara claro es que existe la forma, existen múltiples formas. Estas múltiples formas a lo que nos llevan es a esta gestión emocional, tener conciencia de mis emociones, poder expresarlas y poder integrarlas con esta aceptación y esta compasión. No racionalizarlas, darles tiempo, darles espacio, reconocerlas, quedarnos con ellas, tomar conciencia de ellas, de estas emociones. Poder expresarlas sin colapsarlas, entendiendo que cada emoción se va a expresar de una forma distinta, que a veces no necesitamos expresarlas con palabras, sino que vamos a estar necesitando de otros recursos. No juzgar esta expresión de nuestras emociones y reconocer que la emoción me provee la energía para moverme y satisfacer mis necesidades, expresarlas responsablemente, reconocer que son estas emociones las que me dan las que dan a mi vida la intensidad y el significado y que permitirme expresarlas también me permite autorregularme. Ya lo decía, no es saludable controlarlas porque lo que no se expresa a nivel energético se somatiza, ¿no? Es común que digamos, es que se enfermó de tal cosa porque siempre se enojaba y no lo decía, ¿no? Se comió las emociones. Y no es tanto como que por eso se haya provocado la enfermedad, porque no funciona así. Más bien tendemos al principio de congruencia. Y entonces cuando algo está pasando en uno de los planos, los demás planos van a entrar en congruencia con eso para que en cualquiera de los planos nos demos cuenta de lo que está pasando y de lo que estamos necesitando. Todo lo que no se expresa se actúa y estos sentimientos, ya lo decíamos, hablan de mi experiencia particular. Por último, aceptar esta necesidad es algo a lo que yo voy a llegar a partir de reconocer mi emoción, poder dignificar este movimiento emocional y reconocer que se genera espontáneamente, pero que soy yo quien lo gestiona al sentir, pasarlo por el filtro de la conciencia y decidir qué voy a hacer. Para eso tengo que aprender a honrar a cada emoción y dirigir esta energía amorosa y compasiva hacia la emoción que tenga que expresar independientemente de cuál sea. Es decir, si yo me conecto todo el tiempo con el canal de la compasión y del amor, voy a poder expresar un enojo, pero desde este lugar de compasión y de amor. Un poco para ir terminando, les traigo esta reflexión. El síntoma solo es el espejo de la conciencia personal y enmascara, en la mayoría de casos, emociones o sensaciones mal interpretadas o negadas. Tomar conciencia no solo de los síntomas físicos, sino de su mensaje, permite su transmutación y liberación o integración correcta, lo que conduce a la desaparición del síntoma y, por lo tanto, a la recuperación del estado de armonía y balance orgánico, energético, emocional, mental y espiritual. Pues la necesidad en alguno de estos planos y lo que afecta a uno de ellos afecta a los demás.
Lo ideal para mantener un estado óptimo de salud integral es que tengamos un buen autoconocimiento que nos permita reconocer con claridad a nuestras emociones para entonces tener la posibilidad de gestionarlas. Y bueno, por último, les dejo entonces otra lista de cosas sencillas, porque la vida es así. A veces sentimos que se requieren un montón de cosas bien complicadas para poder llevarla y sentirnos plenos y en paz con ella, cuando muchas veces las claves están en cosas tan sencillas. La clave de dar, poder conectar con el canal del servicio y hacer cosas por mí y por los demás. La clave de relacionarse, saber que no somos seres para estar solos y para solo estar en nuestro mundo interior, que sí es importante, pero que también es importante conectar con los demás. Saber que este vehículo, que es mi cuerpo, necesita mantenimiento, entonces hacer ejercicio, alimentarme bien, descansar, es poder cuidar a este vehículo, apreciar, conectarme con el canal de la gratitud y de la apreciación va a poder hacer que yo todos los días pueda decir gracias porque puedo disponer de este alimento, de este vestido, de este techo, de estas relaciones. Explorar, saber que estoy aquí también para sacarle el mayor jugo a esta experiencia de ser quien soy, aprender siempre cosas nuevas. Saber que el poder hacer este proceso sacándole justo ese mayor jugo va a ocurrir si yo voy dándole dirección también a mis pasos. Para ello me sirve mucho tener metas, con la conciencia de que estas metas solo son un referente, son la brújula, pero si en el camino van ocurriendo nuevas cosas en mi experiencia y me doy cuenta de que necesito dirigirme hacia otro sitio, también permitirme esa flexibilidad es algo que me va a ayudar. Resiliencia, poder aprender de los errores, poder saber que todo el tiempo las cosas que voy acumulando como experiencia me van a traer aprendizaje y que ese aprendizaje nuevamente es algo con lo que yo puedo, de lo que puedo hacerme responsable y que me va a ayudar a ir hacia mejores puertos. Conectar con mis emociones, así como lo veníamos platicando. Aceptarme en el sentido de reconocer que no es gratuito que yo sea esta persona que soy, que no ha sido producto del azar, que haya llegado hasta el punto en el que ahora mismo me encuentro, que si estoy aquí y ahora con estas herramientas, en estas circunstancias, es porque he hecho un montón de cosas que me han permitido estar ahora mismo aquí, poder reconocérmelo y entonces poder aceptar desde ese lugar la maravilla que es haberme hecho cargo de mí misma o de mí mismo hasta este punto y saber que puedo seguirlo haciendo. Y por último, esta parte que les hablaba del sentido de vida y de la trascendencia. Saber que todo esto no solo no es producto del azar, sino que también tiene un para qué, que hay propósitos mayores, que si yo encuentro mi sentido de vida, entonces voy a poder conectarme con él y voy a poder entregarle mi energía a aquello que a mí me haga feliz y que en el mejor de los casos también me permita entregarle al mundo lo que sea con lo que yo pueda contribuir y que yo pueda aportar. Entonces, bueno, para cerrar con esto, y justo hacia el sentido de la trascendencia y del sentido de vida, solo les invito a que en este momento podamos repetir una como consigna y que podamos pedir desde este lugar a cualquiera que sea la entidad divina o la energía del universo o con lo que yo me sienta cómoda o cómodo para conectarme, que además de poder agradecer todo lo que ahora mismo tengo y soy, podamos pedir desde este lugar
esta claridad para poder sentir y conocerme, esta sabiduría para poder comprender y poder conectar esto que sienta y esto que comprenda hacia acciones claras, congruentes y benéficas para mí, para los demás y para el mundo. Les agradezco el tiempo que han destinado a esta escucha. Me alegra mucho poder dirigirme a ustedes y para cualquier situación en la que pudiera servirles, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, maestra Cristal, por tu atinada participación. Creo que realizaste un viaje muy interesante en torno a esto que son las emociones y sobre todo a esta reflexión profunda respecto a que el autoconocimiento es la base del crecimiento y la base para poder arreglar cosas que de pronto no están bien ni aquí y ni acá, y te agradecemos profundamente tu profesional intervención. Si tú me lo permites, si los demás me lo permiten, queremos hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de nuestro director, el licenciado Marco Antonio Romero Castillo, por aportar y abonar justamente a este mes de la mujer Garza. Me voy a permitir dar lectura de un reconocimiento. La dirección de la escuela preparatoria número 2 otorga el presente reconocimiento a la maestra Cristal Yamilet Guevara Vitt por su participación en la conferencia La libertad de construirme desde el autoconocimiento, llevada a cabo en el marco de las actividades conmemorativas del mes de la mujer. Atentamente, Amor, Orden y Progreso. Firma, licenciado Marco Antonio Romero Castillo, director. Tulancingo Hidalgo, a 12 de marzo del 2021. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias a los asistentes. De verdad que escucharte es un verdadero placer. Pues por nuestra parte es todo. Agradecemos y esperamos que tengan una excelente tarde.